Mentalidad Victoriosa de Steve. La anterior que se vio, se habló de vivo plantado para el futuro. ¿Se acuerdan que siembras para que eso perdure? Sí. Y ahorita vamos a hablar precisamente de tengo relaciones sanas y duraderas. O sea, ¿qué significa? Es superando el estar desconectado. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas que yo le pido al Espíritu Santo, al Señor, cuando voy a preparar un mensaje, le digo, Señor, empieza a hablarme a mí, para entender lo que tú me estás diciendo a mí, primeramente a mí, para yo poderlo entender, comprender, y que tú hables a los corazones de los que estemos presentes. A mí ya me estuvo hablando de forma personal, y lo importante de esto es para que cada uno de nosotros, ya con nuestro corazón dispuesto, podamos ver qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que Dios te está diciendo. Y es interesante lo que menciona Steve en esta lección. Y partimos de Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice, pero voy a leer primero desde el versículo 2, porque es importante para entender más lo que habla el versículo 12. Dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Importante palabra prueba. Sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Y en el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, habla, soportando las pruebas, es el versículo 2, es el versículo clave. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vamos a ver dos puntos importantes. Una está hablando de prueba, y el otro punto está hablando de la corona de vida. Pues cuando nos menciona estos puntos, dice Steve que él cuando acababa de conocer al Señor, tenía poco tiempo, dice que él le dijo a Dios, Señor, le dice que le digo, Señor, quiero ser un hombre de Dios. O sea, él recibió a Cristo, lo que estoy entendiendo, lo que dice Steve, él recibió a Cristo, y lo que es, Señor, yo quiero ser un hombre tuyo. Y él le habla a Steve en específico, le dice, ok, si quieres un hombre de Dios, un hombre mío, le dice, está bien, le dice, cásate y ten una familia. Yo imagino en ese momento Steve, what? O sea, la relación, de hecho yo para el Señor, ¿por qué eso? O sea, todos tenemos que casarnos y eso no necesariamente, pero a Steve, lo que había en el corazón de Steve, yo le estaba diciendo, ok, cásate y ten familia. ¿Quieres un hombre de Dios? Tú tienes que casarte y tener familia. Dios puede estar hablando a los corazones de cada uno de nosotros de diferente forma, de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en esto? Lo importante en esto es que veamos que Dios habla de que quiere que haya que perdure la relación. Por eso se llama, tengo relaciones sanas y duraderas. Duraderas, o sea, ¿cuál es la relación? Lo que Steve le decía, quiero ser un hombre de Dios. Okay, ¿quieres tener una relación duradera conmigo? Cásate. Tú, cásate y ten familia. Después me puse a pensar y dije, bueno, que en Estados Unidos es súper común. O sea, no hay una relación duradera. O sea, desde un principio casi prácticamente
se casan y dicen, y si me siento medio raro o medio rara, aunque sea un mes o 15 días o 2 meses o 3 meses, yo mejor pinto güey. Entonces, Steve es americano. Ya en México se está viendo muy común esto. En realidad, de la gente que tenemos ahí en la empresa, cuando me toca entrevistar a alguien, siempre les pregunto, ¿y eres casado? Me dice, no, estoy junto. Ok, perfecto. Pero te das cuenta que las cosas van cambiando y van perdiendo una permanencia, una durabilidad de las cosas, ¿no? Pero viéndonos en el ámbito personal de nuestra vida, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? O sea, ¿qué es lo que nos dice? Dice que a la larga será dice, cásate y ten una familia. Dice, a la larga será de más beneficio, fíjense, a la larga será de más beneficio para ti, así te lo está diciendo, que ir a una escuela bíblica. Wow. Órale. O sea, ¿qué es lo que está? Fíjense, cuando viene Steve y le dice, quiero ser un hombre de Dios, le dice, cásate y ten familia. Y luego, es mejor que hagas eso, ¿verdad? A que ya estés pensando, porque obvio, me imagino que Steve ya estaba pensando ir a la escuela bíblica fulana o esto o lo otro, ¿verdad? Dice, eso te va a ayudar más para lo otro. Y no quiere decir que no sea bueno en la escuela bíblica. Pero hay cosas que a veces son más importantes que nosotros no las vemos, o las vemos diferente. Pensamos que ese es el común denominador de todas las cosas. Ajá. Y el común denominador es, espérame, ¿qué estamos buscando de Dios? O sea, lo que le estaba diciendo es, estás diciéndome que quieres una relación larga conmigo. Ok, vamos a preparar las cosas. Al mismo tiempo nos dice a nosotros, ¿quieres una relación larga o quieres una relación en ratos o quieres una relación de años o de meses? ¿De qué? ¿Cuál es tu relación que quieres conmigo? Entonces, viendo todo esto, dice, la madurez cristiana aumenta cuando nos comprometemos con relaciones a largo plazo, con la familia, con la iglesia, o con otros sitios. O sea, es una relación que perdure en donde tú te comprometes, en donde tú llegues. Puede ser con tu familia, puede ser en la iglesia, puede ser en los sitios, en tu trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a entender y que le digo, Señor? Dice, es que es importante, lo que yo sentía que Dios me mostraba es que es importante que veamos, como decía la lección anterior, que decía, plantando para el futuro. O sea, ¿qué estás pensando para el futuro? Muchas veces ni siquiera tenemos una idea de qué queremos ser o a dónde queremos ir. O sea, no tenemos una idea de nada. Las cosas como se van presentando y pues así van saliendo. Ayer platicábamos con unas personas y que hemos platicado en otras ocasiones. Dice, no, pues es que ustedes tienen una estrella, es que ustedes tienen una estrella porque por eso les va bien y que esto no, espérame, no es que tengamos estrella, tenemos a Cristo. Jesús. 1, 2, trabajamos para poder tener. 3, vemos las cosas con responsabilidad y vemos las cosas para largo plazo, no para corto plazo, no para que bueno. Y a mí me preguntan mucho, oye, y bueno, para un negocio, ¿cómo ves que esto? Primeramente tienes que tener las ganas de trabajar y 2, ser responsable y no apachurrarte en las primeras cosas que se presentan, porque se van a presentar 1000. Entonces, si traes ese pensamiento, esa mentalidad, dale para adelante. Si no, ¿sabes qué? Va a ser como para ver cómo me va. No, ¿cómo que para ver cómo me va? Es porque me va. Ahí. Y no estoy solo. Tengo a mi Señor conmigo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar de una forma firme y sabiendo quién nos respalda, dale para adelante. Claro. Ponlo en manos del Señor. Nomás que te soy sincero, si lo vas a hacer, hazlo con responsabilidad y viendo a largo plazo, no a corto plazo. Si no,
va a durar menos de lo que tú te estás imaginando. Si tú estás diciendo para un año, va a durar menos de un año. Tu relación, tu trabajo, tu compromiso en la iglesia, lo que sea, tu vida en Cristo. Entonces, esto es importante que veamos que tenemos que estar pensando en ello. Dice, ahora bien, no quiero minimizar, dice, la importancia de una educación cristiana o de los seminarios bíblicos, dice, pero aquí es un punto bien importante. Eso fue, me movió, dije, a ver, espérame, quiero entenderte, lo leí 20 veces. Dice, el ministerio no viene fundamentalmente de lo que conocemos. Por eso habla de la educación, de la educación en una escuela bíblica. Dice, el ministerio no viene fundamentalmente de lo que conocemos, proviene de quienes somos. Sí. Por eso, ¿qué es? Es que me fue mal, es que primero escucha, primero conócete, primero dile, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quiero? Pero fincándolo sobre roca firme que es en Cristo. Entonces en ese momento tú empiezas a ver, espérame, yo quiero una relación larga, duradera, sí. O sea, eso depende más de uno que de ir a una escuela bíblica, que esto, que lo otro. Y repito, no es malo eso. Pero, ¿de qué me sirve ir a una escuela bíblica si mi fundamento, si mi persona no está haciendo lo que en realidad debe ser para lo que quiero yo llegar a las cosas de Dios? O en lo secular, trabajos y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya traes una enseñanza, por decir, ¿qué es lo que me dijo a mí? Me dije, wow, Señor. Dije, cualquiera estaríamos pensando de otra forma. No, sí, entonces, vete preparando para que vayas a la escuela bíblica, que esto y que lo otro. Pues si a mí me llama mucho la atención y me empiezo a recordar muchas cosas que cuando Josué estuvo allá en Raleigh, California. Y él, me acuerdo que todos los días casi hablábamos y nos compartía las cosas que veía y todo eso. Entonces yo decía, cuando fue él, decía yo tengo 30 años en el Evangelio, de conocer a Cristo. Decía, oye, y esas cosas que me estás platicando me están sorprendiendo. Sí. Me sorprenden, o sea. ¿Por qué? Porque traíamos una mentalidad de que, no, espérame, no esto, no lo otro, paz, y exígele aquel y a la alabanza, si no, bájalo. O sea, estructurado, sí. y que no dejas al Espíritu Santo en libertad. O sea, el Espíritu Santo quiere hacer, pero nuestra persona no lo deja hacer. Así es. Nuestra persona detiene la labor del que el Espíritu Santo quiere hacer. Y viene uno y le dice, Espíritu Santo, haz lo que... Sí, déjame hacerlo. Yo lo quiero hacer, pero a final de cuentas tú eres libre. Y si tú no me dejas que lo haga, no puedo hacerlo. ¿Que tiene el poder para hacerlo? Claro. Pero su principio es libertad y que te muevas conforme a como tú lo sientas en tu corazón o como tú quieras. Es que yo no quiero eso, yo nada más paz, yo a la iglesia nada más voy una vez al mes porque con lo que tú quieras. No digo que una cosa esté bien y que otra esté mal. Lo importante es esto, es el corazón. Y recuerdan, Dios no ve físico, si estás bonito, si estás chaparrito, si estás alto, si estás gordo, si estás flaco. No, Dios ve eso. Y lo vemos, y la Biblia nos da ejemplos, pero abundantes, de por qué el Señor escogía a alguien. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. El domingo pasado comentaba yo un poquito sobre Caín y Abel. O sea, Dios vio el corazón de Abel y vio el corazón de Caín. Y no es que Caín no lo quisiera. Pero, estás haciendo lo incorrecto. O sea, el otro sí lo estaba haciendo el corazón. Y vemos, cuando vemos los jerarcas de la Biblia, en la palabra, nos damos cuenta con lo que Dios podía hacer contra los que decían, como decía Steve, Señor, yo quiero ser un hombre de Dios. Yo me imagino que Steve se estaba figurando ¿a quién? A un Abraham, a un Moisés, a un Josué, a un David,
no sé, estaba figurando un hombre de Dios de los que se movieron con poder. Que Dios, pero ¿por qué se movían con poder? Esa es la primera pregunta. Ajá. ¿Por qué lo podían hacer? Y precisamente lo que dice, proviene de quienes somos. Eso no lo hace la escuela bíblica. Proviene de quienes somos. Muchas veces yo le he dicho al Señor, le digo, Señor, ¿cómo le hacías para hacer eso con Moisés, Señor? Si apenas hablaba y te batallaba y todo eso. ¿Y por qué escogiste a Moisés si a final de cuentas él no quería ir, Señor? Prácticamente lo llevaste, ándale, ¿por qué? Porque tú ya tenías, desde antes de que naciera, él ya tenía de que él iba a ser quien iba a ser el libertador, el que iba a liberar a su pueblo de los 400 años que tuvo de esclavitud. O sea, el Señor ya lo tenía. Moisés lo voy a mandar para allá, por eso. ¿Y qué sucede en la vida de Moisés? ¿Qué sucedió? Todos sabemos lo que sucedió en la vida de Moisés. Él, cuando estaban matando a todos los niños que nacieran, porque los egipcios decían, se están reproduciendo mucho y estos van a ser más fuertes que nosotros. Vámonos, a todos los niños, échanos al río. Y a Moisés lo echaron al río, pero en una canastita y todo el rollo va. Y viene casualmente, está la hija del faraón bañándose y viene y le llega a las manos. Casualmente, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo Dios mueve todas las cosas. Sí. Entonces, Moisés está ahí, crece Moisés, y Moisés creció en la casa real. Y Moisés nunca fue esclavo, como era el pueblo de Israel. Moisés ni siquiera sabía. No sabía quién lo era. que era. Ajá. Él sabía que era hebreo, pero no sabía quién era, ni sabía lo que Dios quería hacer a través de él. Jamás imaginó que Dios a los 80 años le iba a hablar y le iba a decir, Moisés, ven para acá en la zarza. Caray, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Ven? Cuando empieza, quítate las sandalias y empieza a hablar con él. Pero Señor, si yo muy apenas puedo hablar, Señor. O sea, no, Moisés, vas a hacer esto. Y le empezó a dar pruebas y pruebas de lo que Dios podía hacer a través de él. Y él todavía con miedo. Es que era bien obvio, espérame. Voy a llegar a Egipto, donde salí huyendo, porque maté a un soldado que estaba maltratando a un hebreo. Oye, voy a llegar y me va a matar. ¿Cómo me dices que regrese de donde huí? Claro. O sea, vamos a ponernos en los pies de Moisés. O sea, es muy obvio. Pero Dios precisamente te saca de lo obvio y te lleva precisamente a lo que es el sobrenatural. Amén. Y te lleva a lo que es su poder. Y lo que estaba diciendo ahorita nuestro hermano Carlos Servín, o sea, está la mesa tendida, está la mesa puesta. ¿Qué quieres agarrar? ¿Una palomita? ¿O quieres agarrar el chamorro? O sea, es la verdad. Lo que decía, o sea, te subes a un barco y está todo pagado y puedes agarrar las veces que quieras lo que quieras. Pero si no sabes, vas a estar ay caray, no, porque va a salir muy caro, no, está todo incluido. Dios nos dice, está todo incluido. El barco está incluido todo. Nada más el barco es él. Pero en realidad es lo que viene siendo. Dice, cuando encontramos las claves para trabajar con las dificultades, que es donde está hablando, persevera bajo la prueba. Y eso es un punto interesante. Para trabajar con las dificultades de la vida, perseverar bajo las pruebas. Se nos es dada la corona de la vida, dice, cuando encontramos las claves para trabajar con las dificultades de la vida, que viene siendo perseverar bajo prueba, se nos es dada la corona de la vida. ¿Saben lo que es la corona de la vida? Es la vida eterna. A todos nosotros Dios nos ha dado la corona de la vida. Todos los que hemos decidido tomar a Cristo, seguir a Cristo, se nos ha dado una corona de vida. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, hemos reconocido que la sangre de Cristo nos ha llevado precisamente a poder tomar esa corona. Esa corona ya la tenemos y va a ser puesta, por hablar físicamente, cuando estemos en el reino de los cielos. Pero ya está, ya esa corona
¿Cómo nos la dio? A través de la vida eterna. Es precisamente una de las cosas que es tan importante, y es a lo que nos lleva a esta sección, que ahorita les sigo explicando. Cuando habla de pruebas y cuando habla de situaciones, es cuántos cristianos, cuántos no cristianos, pero hablando de la parte cristiana, cuántos cristianos se han retirado, se han alejado, porque se han entristecido, porque han entrado en depresión, porque han entrado en esto, lo otro, y ya la vida no tiene razón, y ves que paz, y tú, Señor, dices que tú, y que das en abundancia y todo. Decepción. Pero no te has visto, pero ¿quieren que hablemos ¿quieren que hablemos de Daniel? Vamos a hablar de Daniel. El edicto fue, pues hicieron todo el trama, sus competidores, por decirlo así, los otros dos gobernadores y los atrapas, para que Daniel cayera. ¿Por qué? Porque Daniel todos los días oraba 3 veces y abría las ventanas de su aposento, que estaba dirigido hacia Jerusalén, y oraba y le daba gracias a Dios, y él oraba, y tenía su relación con Dios 3 veces al día. Y decían, oye, ¿qué es lo que sucede? Pone 3 gobernadores, el rey, ¿y qué sucedió? Los otros, pero el principal era Daniel, y a los otros la típica humana, ay, pero ¿por qué le dan más y por qué no? ¿Y por qué? Vamos a ponerle una zancadilla. Yo en el trabajo secular eso lo vi un montón de veces. Entonces, ¿cuál es la situación? Es, pues, cuando yo y que el rey dijeron y paz y hicieron, y va a durar 30 días esto de que todos vamos a adorar al rey. Entonces él dijo, yo nada más adoro a mi Dios. Y que dijo, apenas oyó que el edicto se había concretado, y se fue a su recámara, abrió las ventanas y ¿qué dijeron los gobernadores? No encontramos forma para hacerlo caer. No hay falta. No hay falta en él. Pero eso. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la situación aquí? Lo que se vino después de eso fue una prueba muy grande. Era la vida. Era la vida. Y no iba a ser de que te voy a poner una inyección y que te voy a... No. Te iban a echar al foso de los leones a que te hicieran pedazos. Y a los leones no los tenían bien comiditos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? La realidad de esto es de que dices tú, ante esa prueba, ¿qué hizo Daniel? Podía haber dicho, me espero 30 días, hombre, son 30 días. Señor, ahora ahí escondidito, o lo que sea, me meto bajo de la cama. Él sabía quién era su Dios. Y él sabía, ¿qué es lo que vemos? Vemos una relación para largo tiempo, para largo plazo con Dios. No era de momento, ni era de que voy a dejar un espacio de 30 días y total. No. Aquí me muero en la raya, pero me muero por mi Señor. Cuando vemos ese tipo de situaciones, lo vemos. Dices, ¿qué pasaría? Imagínense a nuestro Señor Jesucristo si hubiera dicho, bueno, no, espérame. Ya, ¿cómo los echaban cuando andaba compartiendo? Los echaban los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, y en una acechanza, y andaban todos tratando de hacerlo caer. Podía haber dicho, ¿qué necesidad tengo ahí? Mejor. Pero él vino a crear una relación de largo plazo. Que imagínense cuando van y lo toman como si fuera un malhechor y se lo llevan, ¿qué es lo que hizo? Todo eso lo soportó por amor a nosotros. ¿Y por qué? Porque vino a formar una relación de largo plazo con todos los que lo quieran. Con todos los que queramos, eso es lo que vino. En las pruebas hay 2 cosas que son las que normalmente suceden. Son varias, pero hay dos muy fundamentales. En las pruebas es o nos apachurramos o crecemos. Si nos apachurramos, ¿qué sucede? Viene todo, ¿cómo? ¿Por qué? No, y tal, no, ya mejor no quiero saber nada. Pero para otros las pruebas es la forma de la oportunidad de crecer
crear, inventar y soportar y brincar. Brincar precisamente el obstáculo que se puso enfrente. ¿Y qué es lo que sucede? Si algo nos ha enseñado Dios es eso. Por eso dice, en un principio dice, tengan fe. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, prácticamente, mis hermanos, si somos cristianos que no nos movemos en la fe, estamos viviendo un cristianismo como las olas del mar. De zombie. Nos llevan, nos traen, nos llevan, nos traen. O sea, no nos fincamos, sino, ¿por qué? Porque estamos, y el Señor ¿qué hará? Y el Señor, y será, y podrá. No, a lo mejor Dios puede hacer lo que menos te imagines. Y cuando te empiezas a encontrar testimonios de las personas, te das cuenta, es que Dios me libró de esta forma. Y dices tú, yo pensaba brincarle aquí, pero Dios te lleva más allá. Señores, es que yo con que ganara 5,000 pesos con eso tenía, pero Dios te quiso dar 10,000. Oye, pero yo no esperaba ser jefe, pero el Señor te quiso hacer director. Pero, o sea, ¿qué es lo que sucede? Siempre te da más. Ay, que me dio un trabajo así que es solo, sí, y te va a dar más. Pero créelo. Y precisamente eso es la fe. Sí. Precisamente eso es el crear esa relación. ¿Qué es lo que yo veo que le estaba enseñando el señor Steve? Es de que, ok, te voy a hacer un hombre de fe. Te voy a hacer un hombre que sepas cómo moverte en mí. Te voy a hacer más. ¿Y cómo? A través de tu familia. Y empieza. Y ahora vemos quién es Steve. Me encanta mi Steve. ¿Por qué? Porque yo soy muy bendecido cuando yo leo un libro de él o algo. Me bendice mucho. Es bien resumido, pero bien profundo. Verdaderamente, Dios, yo te aseguro que Steve no se imaginaba que iba a ser un hombre de Dios como él se lo imaginaba. Pero seguro que fue mayor al como él se lo imaginaba. Porque así es Dios. Así es Dios. Dice, nuestro ministerio de vida no es darle información a los demás. Importantísimo. ¿Nuestra qué, perdón? Nuestro ministerio de vida no es darle información a los demás, sino impartir, fíjense, impartir la gracia recibida para que otros puedan ser victoriosos en lo que nosotros hemos vencido. Así es. ¿Cómo podemos decir lo que has vencido? Dando los testimonios de lo que Dios ha hecho. Y en ocasiones he platicado testimonios de nosotros y por eso le pido, Señor, ayúdame a escribir un libro de testimonios, Señor, porque tengo muchos de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios nos ha permitido ver que ha hecho con otras personas. Pero ¿cómo podemos hacer? La palabra dice, nuestro ministerio de vida no es darle información a los demás, sino impartir la gracia. ¿Impartir qué es? Es cuando das algo y no necesariamente físico. Claro. No tiene que ser algo físico. Normalmente la impartición es algo no físico. Entonces, si tú impartes lo que Dios ha hecho en ti, lo que has tenido la oportunidad de ver, lo que Dios te ha permitido ver, dices, Señor, para empezar voy a hablar de mis testimonios, de lo que tú has hecho, Señor. Yo les he comentado, tuvimos un problema muy grave en una empresa y las cosas se fueron muchos meses, no sabíamos por dónde salir. Llegó un momento y le dije, Señor, ya esto ya no puedo seguir, ya no puedo hacer nada. Esto me supera, Señor. Si tú no entras, Señor, no sé qué va a pasar. Pero yo sé que tú vas a entrar y que tú me estás respaldando. Y yo sé que tú tienes en control esta situación porque yo la puse en tus manos. ¿Saben cómo se arregló? De repente todo se calmó
De repente, ya nada, no dormía. En las madrugadas no me hablaban, en paz, o sea, fines de semana, si iba de vacaciones, no eran vacaciones. O sea, ¿qué sucedió? Señor, me apantallaste. ¿Cuál es la cuestión? Que tenemos que saber afrontar las cosas que vengan. Principalmente no estamos solos. El que está con nosotros, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, es mayor que cualquier cosa, por más grande que sea. Y nos sorprende de la forma en que lo hace. Qué importante es que podamos estar impartiendo lo que Dios ha estado haciendo. O sea, háblales a la gente de lo que Dios es, háblales a la gente de lo que Dios ha hecho contigo. O sea, que se den cuenta que es un Dios vivo, real. Tú sabes que es vivo y que es real, pero las otras personas no lo saben. Y si nosotros no lo externamos y no impartimos lo que hemos recibido de Él, de nada sirve. Tenemos que dar, y no lo físico, no físico precisamente. Imparte lo que el Espíritu Santo hace contigo. Compártele lo que el Espíritu Santo te habla. O sea, por eso a veces es padre cuando estamos en una reunión así de cristianos platicando esto, lo otro, y que alguien empieza a compartir esto, y que es que a mí también me pasó esto, lo otro. Oye, es puro alimento, puro alimento. Claro. Para Para los mismos de la iglesia y para gente que no sea de la iglesia. Sí. O sea, ¿por qué? Ah, caray, el Dios de estos cuates está cañón. Yo pensé que era un Dios que siempre estaba en la cruz o así. No. Es la vida real. La vida real. O sea, aterrizado. Exactamente. Entonces ya las cosas empiezan a ser diferentes. Claro. Lo que ahorita le comentaba a nuestro hermano Carlos Servín, que es sobre Pentecostés. ¿Saben lo que se vivió en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo? O sea, ¿y qué empezó? ¿Cómo se movieron los discípulos? Después del Pentecostés, ¿qué pasó? Hubo una explosión. Pero el Espíritu Santo demostró ahí a los discípulos y a la gente que el Espíritu Santo tenía poder. Y que el Espíritu Santo y les dijo, váyanse a Jerusalén. Vayan cuando ya se estaba despidiendo de ellos, que fue llevado en el aire. Váyanse para allá, porque vendrá pronto el Consolador y se posará sobre cada uno de ustedes. Pasaron 10 días y ellos estaban allá en Jerusalén orando. Todos unidos, dicen que había como 120 personas y que todos sabemos lo que sucedió. Vino el Espíritu Santo, lo que comentaba el Carlos, se manifestó con lenguas de fuego, paz, y empezaron a hablar nuevas lenguas, que había la festividad, que venía gente de todas partes del mundo, que decían, espérame, ¿cómo es posible que estos cuates que pues, son del vulgo, estén hablando mi idioma, y estén hablando el idioma de fulano, y caray, pues estos ahora salieron políglotas? Porque eso fue lo que se presentó ahí. Y empezó que hacer poder. Pedro, que era de los menos estudiados, por decirlo, o preparados, con el poder del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una conversión de 3,000 personas ese día. La iglesia de Cristo comenzó con esos 120 que estaban ahí y una adhesión de 3,000 personas que creyeron en Jesús porque Pedro habló y dijo quién era Jesús, y dijo por qué murió en la cruz, y dijo, pero no quedó ahí, y vino y vivió, resucitó, la muerte no lo pudo detener. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba impartiendo lo que ellos habían recibido. Y es precisamente lo que nos invita y lo que nos dice el Señor. Si no impartes lo que has recibido, simple y sencillamente se queda aquí en la mesa, se queda aquí entre los que estamos aquí y se acabó eso. Pero Dios nos lleva y nos dice, imparte. El ejemplo lo tenemos con los discípulos. El ejemplo lo tenemos con Jesús. Él vino a impartir. Vino a dar, vino a impartir. Y los discípulos agarraron precisamente eso.
¿Qué sucedió? En la historia cristiana, Jerusalén llegó a ser el 60% de los habitantes llegaron a ser cristianos. O sea, los discípulos estaban bien activos, pero ya no se querían ir de ahí, pues estaban bien padres, porque todos lo reconocían y todo eso. Que fue precisamente cuando viene la muerte de Esteban y que empezaron a salir por todas partes del mundo, porque Dios les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio, si sea en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tuvieron que salir, precisamente, porque ya no se querían mover. Entonces hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, precisamente porque Dios nos quiere mover. Y precisamente lo que nos dice es, no te agüites, no te entristezcas, cree, o sea, lo hago porque estoy moviendo, te quiero mover de ahí, te quiero sacar, o sea, te quiero mover de tu confort, o sea, yo te di más, necesito que despiertes. No es para que te entristezcas ni para que esto y que caigas en esto y no es posible, no, te mueve. A mí ese problema que se vino me llevó a todos los días estar hablando con Dios. Todos los días, y aquí tengo mis libretas, todos los días escribo. Tengo varios libretos, todos los días aquí tengo escrito. ¿A qué horas comienzo a orar? Lo que platico con el Señor y lo que le pido al Señor, aquí lo tengo. Yo le digo a mi esposa y eso, le digo, un día, cuando tengan la oportunidad que ya el Señor me mantenga, ahí den una checadita, va a haber cosas que a lo mejor les van a servir. ¿Por qué? O sea, porque fue algo que yo quise hacer, y le digo, gracias Señor, ahora, le digo, gracias Señor por ese problema, porque por ese problema, claro, tú me dijiste, venga, para acá, mijo, ¿qué te claro, he dicho? Que yo que estoy contigo. Pero tú que andabas medio despistado, muy enquacerado, ¿ya te estás ubicando? Ubícame, Señor, lo que me quieras ubicar. Es la verdad. A veces no sabemos el por qué nos mueve, por qué suceden cosas, pero te vas a dar cuenta. A veces muy rápido, a veces va a ser tardado, pero va a suceder. Lo importante es de que tú dejes que la palabra de Dios, cuando se presenta, te des cuenta que Dios te está hablando y que digas, Señor, yo cuando estaba leyendo esta lección estaba remontando a partes hacia atrás de mi vida y de las cosas que han sucedido y situaciones que ha habido, que digo, Señor, tienes todo un plan de vida en cada uno de nosotros. Ayúdame a conocer más del plan que tienes de mí, Señor. Habitat nació, ¿por qué? Porque el Señor lo quiso. ¿Y qué pasó? Y si escuchan Josué, ese que tengan que dar su testimonio, de repente, llegó un momento en que no quiero, bueno, a lo mejor me voy a dedicar a los negocios y esto y lo otro, Para mí era una situación muy difícil, ¿por qué? Porque yo sabía perfectamente bien cuál era el ministerio de Josué. Y yo sabía que Josué había venido aquí con un ministerio muy importante porque fue un hijo de promesa. claro. Y Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo y que ese hijo iba a ser, y nosotros se lo pusimos a sus hermanos y ese es para ti, ¿sí? Toda su vida, de repente viene una situación, golpeos, y precisamente eso es, no dejes que el enemigo venga y hiera tu corazón. Sino, Señor, cubre mi corazón y no permitas que ninguna palabra o cosa que puedan decir de mí me hiera y que eso me aparte o me entristezca y que no me esté presentando ante ti como tú quieres que lo haga. ¿Por qué? Porque la realidad es eso. El enemigo, acuérdense, está tratando de entristecerte, tratando de que pierdas si algo vino a hacer nuestro Señor es darnos esperanza. Y qué es lo que trata de hacer es que pierdas la esperanza, que pierdas tu identidad, que empieza, donde más débil te ve, más te da. Pero ¿a quién les da? Por eso dice, toma el escudo de la fe. Fíjense, toma el escudo de la fe. Por eso es importante la fe. Por eso es importante creer lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer.
Amén. Amén. Nada más quiero terminar con mencionarles esta parte. Dice, debemos darnos cuenta de que perseguir relaciones exitosas y duraderas es una meta común a fin de impartir gracia. Gracia, la corona de vida. Estas personas que pueden confirmar tanto la autenticidad de nuestro cristianismo como nuestra persistencia en estas relaciones, también nos ofrece una necesaria corona de vida. Dice que entregar a otro. Dice, si debemos reconocer que puede haber relaciones que se rompan, dice, y no es nuestra culpa, pero nuestra determinación por entrar las claves de la conexión duradera con los corazones de la gente hará más para nuestro crecimiento personal y para la influencia del ministerio que lo que podríamos imaginar. Esto es más importante que ir a la escuela bíblica, dice. Hemos sido llamados a impartir vida, no solo a compartir cosas emocionales, sino compartir vida. Y eso es lo que Dios nos dio. Si nosotros creemos y sabemos que Jesús vino a darnos vida, imparte vida. Y cuando tú impartes vida es cuando hablas de Jesús. Es testimonio. Es el testimonio de Jesús, el testimonio de lo que Jesús ha hecho. Y si por alguna razón tuvo que haber ruptura por alguna situación, no necesariamente por tu culpa, se presentó, pero eso no te debe hacer caer. A final de cuentas es, no dejes que el enemigo venga y empiece a hacer estragos en tu vida para retirarte de Jesús y empezar a pensar, es que no, yo pensé que en Cristo las cosas eran diferentes. A ver, sí, muy diferente, pero para bien. Pero el enemigo te trata de hacer que las cosas, no, espérame, estaba mejor cuando no conocía a Jesús. Pero lo que pasa es que no has entrado con él. Ese es el problema. Si lo conoces, te das cuenta que sin él no puedes vivir. Yo no puedo vivir sin Jesús y yo sé que ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque él ha venido a dar y impartir vida. Y con eso cierro y le damos gracias a Dios.